Marcos capítulo 5, abran sus Biblias por favor y vamos a estudiar, entre todos vamos a darle el desarrollo a este tema que nos corresponde el día de hoy, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Amén. Hemos entrado en una sección realmente maravillosa del Evangelio. Hemos entrado en este Evangelio de San Marcos, donde vemos claramente expuesta la divinidad, el poder, la soberanía de Cristo. Y hemos estado hablando estos domingos específicamente sobre la divinidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y el domingo pasado nos hacíamos esa pregunta importante, y creo que cada creyente tiene que hacerse esa pregunta todos los días de su vida, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Verdad? Porque entendíamos y hemos visto que para la multitud que seguía a Jesús solamente representaba un beneficio, ¿verdad? Gracias. O sea, para la multitud que seguían a Jesús solamente representaba un milagro, una sanidad y obtener algo de Él. Pero es una buena pregunta para hacernos nosotros hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y como mencionamos la semana pasada, Jesús ordena al viento. Hemos estudiado cómo Jesús le ordena al viento y las olas que se detengan y se calmen, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los vientos y las olas? Obedecieron y se calmaron, ¿verdad? Luego Jesús expulsa muchos demonios de un hombre que estaba irremediablemente poseído por ellos, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver hoy. Y después de esto, la mujer que había estado sangrando durante muchos años, que es lo que vamos a ver de hoy en 8, ¿verdad? Y solo con tocar el manto de Jesús obtiene sanidad. Ese es el poder del Jesús el cual tú y yo seguimos. Pero muchas veces nosotros no tenemos la dimensión y no entendemos, no lo conocemos, no conocemos al Señor o a Jesús, ¿no? A Jesús al cual seguimos. Entonces Jesús luego después de esto resucita a la hija de Jairo. ¿Sí recuerdan esa historia? La hija de Jairo de entre los muertos, y esto lo vamos a ver más adelante, domingos más adelante. El poder divino de Jesús se manifiesta claramente, y el propósito de estos milagros, el propósito de estas señales, como lo hemos visto, es mostrarnos la simple verdad de que Jesús es el Señor. ¿Jesús es quién? Jesús es el Señor de nuestras vidas, es el Señor. ¿Sí? Y aquí es cuando uno se cuestiona, ¿yo me estoy sometiendo a su señorío? ¿Verdad? ¿Me estoy sometiendo yo a su señorío? Porque Jesús es el Señor. Hemos visto todos estos milagros y estas señales donde nos dejan ver claramente este evangelio, que Jesús es el Señor. Y ese es el relato del endemoniado gadareno. ¿Sí lo han escuchado? Muy común entre nosotros, lo hemos escuchado también, lo hemos leído. Y Jesús sana a este hombre que luego quiere ir con Jesús. Este hombre es sanado y luego le pide a Jesús que quiere ir a acompañarlo, quiere ir con Jesús y sus discípulos, pero Jesús le da una respuesta que para nosotros podría no ser muy lógica, ¿no? Como de pronto no nos parece la respuesta de Jesús, pero Jesús dice no, ¿verdad? Jesús dice no, Él le dice, ve a tu gente. Eso vamos a estudiar también más adelante, que me parece importantísimo entenderlo. Ve a tu gente y cuéntales lo que he hecho por ti. ¿No? Es claro, ahí. No vienes conmigo. O sea, no fue un llamado como el que le hizo a sus discípulos, que le decía, sígueme. No, esta vez no le dijo a él, no me sigas, sino simplemente ve y cuéntale a tu gente, cuéntales lo que yo he hecho por ti. Y en base a esto, hemos titulado el sermón de hoy, irás y lo contarás, en forma de pregunta. Tú irás y lo contarás, ¿sí? Entonces, ¿ya tienen listas sus Biblias, hermanos? 5, versículo 1 al 20. Amén. Le damos la palabra al Señor. Dice así, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él. De entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él,
Había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto lo describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Fantástico, ¿no? ¿Cómo les parece esa palabra? Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Espero que no dejen que nada los distraiga, y vamos a darle desarrollo juntos a este texto. Somos creyentes, somos cristianos, ¿verdad? Si somos cristianos, si somos creyentes, esta es la pregunta básica que deberíamos hacernos una y otra vez. ¿Iré y hablaré a otros acerca de Jesús? ¿Verdad? ¿Iré y hablaré acerca de Jesús? Hemos hablado domingos atrás que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un canasto, de una mesa, ¿verdad? No se enciende una lámpara para ocultarla, para ocultar su luz, para que no ilumine. Jesús no te llevó a casa, al cielo instantáneamente por la fe salvadora. No, Él te dejó aquí por alguna razón. Él nos ha dejado aquí por alguna razón, ¿sí? Y a este hombre se le instruyó que ve a tu pueblo, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y como mencionamos antes, no tenemos unas sino 5 grandes comisiones en la Biblia. Esto lo tocamos creo que hace 15 días, las 5 grandes comisiones que están en la palabra. Marcos 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Primer comisión. Segunda comisión está en Marcos 16, predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24, proclamar el arrepentimiento para perdón de pecados en mi nombre. Juan 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y la última comisión en Hechos 1, seréis mis testigos. Esas son las 5 grandes comisiones que el Señor nos dejó, ¿sí? O sea, no solamente que yo reciba por gracia la salvación y solamente para mí y para nadie más. O sea, que esa luz no ilumine nada más. No. Jesús tiene toda la autoridad, y vemos aquí en Mateo 28, 18, toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada, dice Jesús, pues id, ¿no? Id. Y este es nuevamente otro relato que nos muestra claramente que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor.
En el versículo 7 dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Eso es lo que le dice el endemoniado, pues la legión, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Vemos la autoridad, vemos que Jesús es el Señor y se produce en el contexto entre el momento en que Jesús llama a los discípulos y el momento en que los envía a predicar. Eso ocurre en ese tiempo de la historia, ¿no? Se produce en el contexto en el momento en que Jesús llama a sus discípulos y en medio en el cual el momento también Jesús los envía a predicar. Después de un buen tiempo con Jesús, escuchándolo y aprendiendo. Y designó a 12, a quienes también llamó como apóstoles, para que ellos estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces vamos a entender acerca de este llamado, del llamado que cada uno de nosotros tenemos como creyentes. Nuestro llamado no es solamente asistir cada 8 días a una iglesia, que se debe hacer, ¿no? No me vayan a malinterpretar, ¿cierto? No mucho, o sea, no muchos entienden eso y solamente se preocupan por ir cada 8 días y no más. Entonces, no mucho después de esto, tendremos la gran confesión de Pedro. Después de esto es cuando vemos capítulo 8 y 29, cuando vemos que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Una gran confesión del apóstol Pedro cuando dice, tú eres el Cristo. Después de todo lo que vivió con Cristo, después de todo lo que vieron con Cristo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ese es el Señor al cual seguimos, hermanos. Pedro aquí entendía quién era Jesús. Y esto ocurre justo después de que Jesús les había ordenado difundir la palabra de Cristo. Difundir la palabra de Cristo. ¿Sí? El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Y hemos estudiado domingos atrás de qué manera el reino se establece, de qué manera el reino crece, esparciendo la semilla, predicando el evangelio. No hay otra manera, hermanos. La única manera es esparciendo su palabra. No hay otra manera en que los corazones endurecidos, caídos en pecado, empiecen a ser transformados en corazones nuevos. Es a través de su palabra. Pero ¿cómo llega la palabra? Esparciendo la semilla, hablando, ¿no? Predicándola. Y ahora nuestro Señor Jesús sana a este hombre y le dice, ve a los tuyos y cuéntales. ¿Sí nos estamos dando cuenta de lo que el Señor le ordena a este hombre? Ve a los tuyos, ¿sí? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cada uno de nosotros tiene su propia gente, porque vamos a explicar, esa palabra es importante, a los tuyos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio entorno, las personas que están como más cerca a nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un amigo que necesita escuchar el evangelio. Nosotros tenemos nuestros hogares, cada uno está en su hogar, ¿verdad? Y quizás allí se necesita el evangelio. En tus hijos, en tu pareja, tus padres, tus hermanos, familia, los que están contigo, a los tuyos. Cada uno de nosotros tiene un miembro de la familia que necesita escuchar el evangelio. Nosotros no podemos ver el corazón, ¿verdad? Nosotros no podemos ver en qué condición está esa persona frente a la salvación, frente al evangelio. Y alguien, para los jóvenes que aún están aquí estudiando, alguien necesita escuchar en las escuelas, en el trabajo, para los que trabajamos, en nuestro entorno laboral, alguien necesita escuchar el evangelio. Quizás nunca nos lo van a decir, pero están gritando ser liberados, ¿cierto? Necesitan escuchar el evangelio. Entonces, la pregunta viene de nuevo, ¿tú irás y le hablarás a Jesús a los tuyos? ¿Tú irás y le hablarás de Jesús? Ahora, alguien podría decir, no, es que yo no tengo un testimonio asombroso, porque es que escuchamos estas historias, ¿no? de un endemoniado y dice, no, pues es que ese testimonio es fuerte, ¿no? Y pues a cualquiera que llega y se le cuente ese testimonio, pues
seguramente va a estar atento al Evangelio. Y quizás tú digas, es que yo no tengo un testimonio asombroso. Este hombre estaba poseído por múltiples demonios, ¿cierto? Una legión habla, y otras personas se han salvado, pero podemos ver que también otras personas se han salvado de la adicción de las drogas, alcoholismo, han estado en pandillas o algo así. Vemos como el mundo cada vez más está quebrado, ¿no? La sociedad. Y tú quizás puedas decir, no, es que mi testimonio no es interesante, pero Jesús te ha salvado. Y tú quizás puedas decir, no, es que no es interesante lo que yo tenga que decir, pero es que no se habla de ti, sino que se habla de Jesús. Se habla de Jesús. ¿Sí? Jesús te salvó, ¿no es así? En algún momento Él te mostró que tú eres un pecador, ¿verdad? Jesús te mostró que tú eres un pecador. Él nos ha mostrado nuestros pecados, grandes o pequeños, pero que merecían un castigo. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Cierto? Jesús me mostró, soy un pecador, me mostró mis pecados que merecían un castigo, merecían la condenación, y Él nos mostró que Él dio su vida para salvarnos. Él nos mostró claramente eso. Nuestras vidas cambiaron y no son las mismas en el momento que conocimos a Jesús. Porque en el momento que lo vimos a Él y empezamos a conocerlo a Él, entendemos que Él dio su vida para salvarnos. Amén. Entonces, ve y cuenta eso a los tuyos. Ve y cuenta eso a los que están cerca a ti. Amén. Compartir acerca de Jesús es a menudo muy sencillo, ¿cierto? Realmente es sencillo, pero nosotros lo complicamos demasiado, el hablar de Cristo, el hablar de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Cada uno de ustedes sabe de qué Jesús los liberó, los sacó, de qué Jesús los liberó. Y este es tu testimonio. Ese es el testimonio que tú tienes. Entonces, eso es lo que haremos comenzando en el versículo 1 y 2. Vamos a darle inicio. Vamos a darle inicio. El versículo 1 y 2. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. ¿Sí? Esta tierra de los Gadarenos. ¿Quién llegó? Acá dice que pues llegaron. Jesús y sus discípulos, obviamente, ellos fueron los que llegaron. Y Jesús los llevó a una especie de viaje misionero de corto plazo. Él los llevó, la región de los Gadarenos está al otro lado del mar de Galilea y forma parte de la Decápolis. Eso está en el versículo 20. ¿Sí? Y los Gadarenos también son llamados Garasenos, ¿sí? Que son los descendientes de Gad, de la tribu de Gad. ¿Sí? Ustedes recuerdan una de las 12 tribus de Israel, su nombre era Gad. Y Gad fue una de las tribus que escogió el lado equivocado del río Jordán. Esta tribu escogió un lado equivocado del río Jordán. Se quedaron aquí en lugar de entrar a la tierra prometida. Esta tribu de Gad, para que entendamos un poco el contexto de este territorio de los Gadarenos, de cómo provienen, ¿no? Y ellos decidieron escoger mejor un lado equivocado del río Jordán para no entrar a la tierra prometida. Y ahora podemos ver lo lejos que han caído, ¿no? Les gustó esta tierra y pensaron que era adecuada para sus necesidades. Eso lo encontramos en Números 22. Si quieres, anótalo y después tú repasas en el libro de Números, capítulo 32, ahí habla sobre esta tribu. Entonces se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida y se establecieron allí, en el mundo, no en la tierra prometida, no en la tierra que Dios tenía para ellos, sino a un lado, ¿no? En el mundo. Y ahora vemos que están en el negocio de los cerdos, ¿sí? Lo cual está estrictamente en ese momento y en el contexto, está estrictamente prohibido en la ley de Moisés, el negocio de los cerdos, ¿cierto? Entonces, ahora bien, no está mal que un gentil críe cerdos, pero si lo estaba
sí lo era, sí lo era estricta, o sea, sí era claro que no estaba bien para un judío, no estaba bien para un judío, por la clase de animal, por la ley de Moisés que decía que estos animales eran impuros, ¿no? Y no, Dios dio la orden que no. Y si esos son los descendientes de Gad, entonces podemos recalcar lo siguiente: cuando uno empieza a alejarse de Dios, es fácil seguir alejándose de Él. Y tenemos que vivir nuestras vidas día a día con Cristo, sujetados a su palabra, ¿cierto? Sujetados a su palabra día a día. Porque vemos este ejemplo en la tribu de Gad. Entonces podemos recalcar que cuando uno empieza a alejarse de Dios, como lo hizo esta tribu, que decidió establecerse antes de entrar a la tierra prometida, no les interesó la tierra prometida, sino que les interesó otras tierras que para sus ojos eran más atractivas. Resulta que esos pasos que ellos dieron fue algo para alejarse poco a poco del Señor. ¿Sí? Y quizás pensemos en momentos de nuestra vida en los que esto ha sucedido, que damos pasos cortos, pero nos alejan en medidas, ¿no?, supremamente profundas de nuestra relación con Dios. Nosotros aquí todos conocemos las instrucciones de Dios, pero simplemente empezamos a alejarnos de Él y luego llegamos mucho más lejos de lo que pensábamos. Nos hemos alejado bastante del Señor y nuestros corazones se van endureciendo. Entonces, esto les ocurrió a la tribu de Gad, ¿sí? En el versículo 2, cuando llegan, Jesús baja de la barca. Entonces yo quiero que tú como que te metas en la historia y cuando Jesús baja a la barca, este endemoniado salió de los sepulcros, dice que salió de los sepulcros. Imagínate tú el endemoniado salir del sepulcro, ¿no? No, o sea, no dice que salió de su casa, no, nada, del sepulcro, para salir a su encuentro. Los sepulcros, ¿qué son los sepulcros? Obviamente son lugares donde se entierran los muertos, ¿verdad? De allí fue que salió el endemoniado. Entonces este hombre vive en el equivalente a un cementerio, prácticamente, un cementerio. Entonces, versículos siguientes, versículo 3, 4 y 5, en el versículo 3 y 5 interrumpen el relato para darnos más información sobre el hombre, ¿sí? Entonces, él vivió en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo. Dice que nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Podemos imaginarnos en alguna medida las dimensiones, estas dimensiones de este hombre, ¿no? Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Versículo 4, a menudo habían intentado atarlo con grilletes, ¿no? Entonces ya no hablaban de cadenas, sino que hablaban ya también de grilletes. Pero él las rompía las cadenas y destrozaba los grilletes y nada era lo suficientemente, o nadie era lo suficientemente fuerte para dominarlo. Además gritaba noche y día y se hería, como que se autoflagelaba, ¿no?, por decirlo así, con piedras. Y es posible que notemos de inmediato que varias de estas descripciones coinciden con síntomas de enfermedades mentales modernas, ¿no? Hemos visto las enfermedades que hoy en día en nuestra sociedad vive, enfermedades mentales modernas, el aislamiento, el que se hacen daño, ¿no? Se autohieren, se cortan o necesitan ser restringidos. Hemos visto a veces, no sé si ustedes de pronto han visto, no sé, por imágenes, cuando les colocan esa como camisa de fuerzas, si los han visto, para que no tengan ningún movimiento. Y hemos visto hoy en día enfermedades mentales fuertes. Pero el relato es muy claro al señalar que los problemas de este hombre no son resultado de una enfermedad mental. Estos no son resultados de enfermedades mentales. Este es el caso desesperado del hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Sí? Y la Biblia habla de espíritus inmundos y pues nosotros no podemos tapar eso, ¿verdad? La Biblia habla de ello y pues existen, porque la Biblia lo habla, lo dice, ¿cierto? Ese es el caso desesperado de un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y cualquiera que esté familiarizado con la posesión demoníaca
reconocerá que la fuerza sobrehumana de este hombre no es natural. No es natural. No está ocasionada por enfermedades mentales, porque la fuerza era descomunal, la fuerza que tenía este hombre. Nadie podía dominarlo, nadie podía controlarlo. Ahora bien, hoy en día algunas personas o iglesias están muy interesadas en este tema de posesiones demoníacas, ¿no? Pero pues eso presenta dos problemas, ¿sí? Aquellas personas que se interesan mucho en estos temas, el primer problema es el interés excesivo de estos temas, y si te interesa si se interesan demasiado por los demonios y todo lo que abarca esto, empezarás a verlos en todas partes. Entonces, hoy en día escuchamos, de hecho, escuchamos hasta en los púlpitos que todo lo que le pasa al ser humano es culpa del diablo, ¿no? O sea, el hombre es el que peca, pero la culpa la tiene es el diablo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a verlos en todas partes. Y pensarás que todo es causado por un demonio, todo es causado. O que cada persona tiene uno y esto no es cierto, ¿sí? El segundo problema que vemos es ignorar la existencia de los demonios, ¿no? Entonces ya se van al otro extremo y es ignorar la existencia de los demonios. Entonces, permítame decir solo algunas cosas sobre ese tema. Primero, no solo Marcos, sino todas las escrituras en la palabra dan testimonio claro de la realidad de los demonios. O sea, es clarísimo. Entonces, si vas a aceptar la autoridad de las escrituras, si nosotros aceptamos la autoridad de este libro, ¿verdad? Tienes que aceptar la realidad de los demonios, porque en la Biblia habla, no solamente en Marcos, sino en otros libros habla sobre la realidad de los demonios. Y segundo, los demonios fueron especialmente evidentes durante el ministerio de Jesús. ¿Sí? Los demonios se manifestaron de una manera fuerte en el ministerio, cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, pero su actividad no se limita solo a ese tiempo. Vivimos en una época, hermanos, ustedes saben, vivimos en un mundo y en una época en la que está resurgiendo nuevamente el satanismo. Yo creo que en todos los sectores, no solamente en este país, sino en nuestros países de origen, vemos y sabemos que se practica el ocultismo, que se practica mucho de estas cosas, y hay un renovado interés en lo oculto, en el satanismo, en el entorno que nos rodea, se está volviendo cada vez más pagano, más oscuro. Y para no irnos tan lejos, en las fechas por lo menos del 31 de octubre acá, no sé si ustedes han podido ver y han sentido, es fuerte, contra nuestros niños es fuerte. O sea, esto no es una irrealidad, es real, lo vivimos hoy en día, ¿cierto? Y tercera razón, o tercer punto, por alguna razón, los demonios buscan morar en la humanidad. Los demonios buscan manifestar su naturaleza maligna a través de los seres humanos, y algunas personas están dispuestas a dejarlos entrar, ¿no? Los buenos espíritus, los ángeles, nunca buscan tomar posesión de una persona, por ejemplo. Los ángeles nunca buscan eso. El único espíritu que vive dentro del creyente, ¿cuál es, hermanos? El Espíritu Santo. El único espíritu que vive dentro de un creyente, de un verdadero creyente, no un perfecto creyente, un verdadero creyente, es el Espíritu de Dios. Desde el mismo momento de la fe salvadora, el Espíritu Santo habita en nosotros. Desde el mismo momento en que tú crees en Cristo, confías en Cristo, el Espíritu Santo habita en ti. Y por esta razón un creyente no puede ser poseído por un demonio o por un espíritu inmundo. Primera de Juan 4:4 nos dice, mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo, ¿cierto? El Espíritu Santo es mucho más mayor, ¿no?, que Satanás, más poderoso, ¿sí? Por lo tanto, un hijo de Dios no puede ser poseído por demonios. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Tiene poder, tiene autoridad, es soberano. Y eso, creo, es la lección más importante que debemos aprender acá. Él tiene autoridad. Y todo esto está plasmado, todas estas historias están plasmadas en la palabra,
porque nos reflejan y nos muestran la realidad de que nuestro Señor es poderoso, de que Jesús es el Señor, de que nuestro Salvador al cual seguimos y queremos conocer día a día es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Amén. No hay razón para que ningún creyente tenga miedo en los demonios ni adopte alguna idea de pronto espeluznante, a no ser que tú te la pases viendo películas de temor, ¿no? El jueves hablábamos de terror, el jueves hablábamos sobre esas películas con el pastor y con Jim y nos reíamos un poco porque hay personas que les gusta ver esas películas. El pastor decía, no, a mí no me gusta ver esas películas, a mí tampoco, ¿verdad? Pero si te sientes molestado por demonios o oprimido de alguna manera por ellos, pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos libere. Fueron expulsados en su nombre, Satanás fue derrotado rotundamente en la cruz. Y a veces se nos olvida eso, desconectamos un punto del otro. Satanás fue derrotado y es solo la falta de entendimiento lo que hace que cualquier creyente ande con temor. Es la falta de entendimiento lo que hace que cualquier creyente ande en temor de los demonios hoy en día. Hoy en día el creyente no conoce a Dios. No conocemos a Dios, no conocemos a nuestro Salvador al cual seguimos. Y esto nos lleva a tener temor. Y mira lo que sucede en los versículos siguientes. Vayan conmigo a los versículos siguientes. Sí, perdón, se me ha pasado. Versículo 6. Versículo 6 dice, aquí pues vemos que se reanuda la narración y aprendemos que aquel hombre vio a Jesús de lejos, este endemoniado ve a Jesús de lejos y entonces el hombre corrió, se postró delante de Jesús, ¿no? Podemos imaginarnos esta escena postrándose él y no olvidemos que incluso los demonios deben doblar la rodilla, vemos, es que todo esto nos muestra, ¿no? Son pasos y son momentos donde podemos ver la majestad de nuestro Salvador, porque no debemos olvidar que incluso los demonios deben doblar rodilla ante el Señor. Y en el versículo 7 entonces el demonio, clamando a gran voz, habló por medio del hombre diciendo, ¿qué tengo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, ellos sabían con quiénes, o sea, quién era el que estaba al frente de ellos, ¿verdad? Entonces, permítame señalar, los demonios saben exactamente quién es Jesús. Pueden tener hasta mejor teología que nosotros, ¿verdad? Y esta declaración responde a la pregunta que los discípulos se habían hecho apenas unas horas antes, cuando Jesús le dijo a la tormenta, guarden silencio. El viento y las olas cesaron de repente y los discípulos preguntaron, ¿quién es este? Sí, es impresionante ver como esa diferencia ahí, ¿no? Hacía unas horas antes los discípulos estaban preguntando, ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 41. Y la respuesta está aquí. Él es Jesús. O sea, la respuesta se la dio los demonios, ¿cierto? Los demonios le respondieron a los discípulos. Es que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. ¿No? Entonces, vemos que el demonio tiene miedo de Jesús. Su pregunta, ¿qué tengo que ver contigo? Se formularía mejor así como, o sea, lo que los demonios o el demonio quería decir es, ¿qué quieres de mí? ¿No? O sea, como que, ¿qué me vas a hacer? ¿No? O sea, había un temor de parte del demonio. ¿Qué quieres conmigo, Jesús? ¿Qué me vas a hacer? ¿No? Estás aquí porque ¿qué quieres de mí o qué quieres hacer conmigo? Entonces el demonio dice, te imploro, ¿no? Por Dios, que no me atormentes. Que no me atormentes. En el versículo 8 vemos ahí, lo pueden ver en pantallas, en el versículo 8 aprendemos por qué el demonio dijo eso. Jesús había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo. Cuando el demonio se refiere a tormento, cuando él dice, no me atormentes, cuando él se refiere a esta palabra tormento, está hablando de no ser arrojado al abismo. Por eso fue la pregunta del demonio, ¿no? O sea,
como que, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿No? Y los demonios y Satanás serán juzgados al final de los tiempos. Ya están atados y encadenados, por así decirlo, pero ellos solo están esperando que llegue el día en que serán arrojados al lago del fuego, ¿sí? Y sufrirán un tormento día y noche por un breve tiempo, por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, desafortunadamente, ese también será el mismo destino para cualquier ser humano que no se arrepiente y reciba a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ese es el destino. ¿Sí? Imagínense las implicaciones para nuestra alma eternamente, ¿no? Y a veces queremos jugar al cristianismo asistiendo cada 8 días y no más. Pero aquí vemos que los demonios están implorando, no me lances, no me atormentes, no me lances al lago de fuego. El demonio tiene miedo de que ese tiempo le haya llegado ya en ese momento y Jesús en esencia está rogando por, o sea, digamos, los demonios están rogando por más tiempo, ¿no? No me atormentes, ¿sí? El pastor esta mañana él hablaba que él comentaba que él hablaba con un médico hace poco y que le decía que ese también es la mayoría de casos de la gente cuando ya están en sus días finales, en su lecho de muerte, eso es lo que la mayoría de gente pide, ¿no? No desearían tener dinero, no desearían tener cosas, ¿no? Poder, nada de eso. Lo único que desearían es tener más tiempo. Y esto era lo que los demonios acá estaban implorando, ¿no? Y ninguno de nosotros acá, hermanos, sabemos cuánto tiempo tendremos o cuánto tiempo viviremos. ¿Quiénes aquí saben cuánto tiempo van a vivir? Levanten la mano. ¿Cierto que no? No lo sabemos. Entonces, tú puedes desear más tiempo, pero eso no significa que lo tendrás. Podemos implorarle al Señor, Señor, dame más tiempo cuando estemos en nuestro lecho de muerte, si es que tenemos la oportunidad, ¿no?, de implorárselo. Pero el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un cierto número de días. Él sabe cuándo va a terminar nuestras vidas. Pero nosotros no lo sabemos, ¿cierto? La muerte pone fin a tu oportunidad de arrepentirte. Escúchame muy bien, vuelvo y lo repito. La muerte pone fin a tu oportunidad de arrepentirte y de recibir a Cristo. Hermanos, a diario tenemos que vivir el Evangelio. A diario tenemos que anhelar y adorar a Cristo, porque no lo sabemos. Así que si aún tú no lo has hecho, te animo a que recibas a Cristo hoy. Te animo a que recibas a Cristo hoy. Ahora bien, aquí un demonio no es capaz de arrepentirse, sabemos eso, por lo que no debemos confundir lo que él está haciendo como que el demonio se está arrepintiendo. No, el demonio se arrodilló porque tenía que hacerlo, no porque quería. El demonio se arrodilló porque estaba ante el Señor. El demonio se arrodilló porque estaba ante el mismo Dios, hecho carne, ¿cierto? Entonces el demonio no se arrepiente de sus pecados, solo quiere evitar un castigo. Y así hay muchos cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos que se acercan al Señor para evitar un castigo, pero no anhelan vivir una vida agradecida por lo que han recibido, por la salvación que han recibido, sino que más bien como que tratan de vivir una vida cristiana por evitar un castigo. Mas no hay un corazón agradecido y gozoso de vivir su vida cristiana. Y eso implica doblar la rodilla en verdadera sumisión. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pasemos al versículo 9. Pasemos al versículo 9. Y le preguntó, ¿cierto? Jesús dice, ¿cómo te llamas? Y los demonios responden, mi nombre es Legión. ¿Cuántos saben aquí qué significa Legión? Perdón. La legión romana estaba compuesta por ¿cuántos soldados? ¿Quién sabe ese dato? 2000 dicen aquí, ¿quién da más? 2000, 6000 dicen acá, 10,000, mire, acá es 2, 6, 10, ¿cómo? 6000. En inglés,
6,000, ok. Para que no quede dudas. Después cuando les pregunten, sí, una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. No está claro exactamente cuántos demonios habitan en este hombre, pero algunos cristianos equivocados enseñan que hay diferentes tipos de demonios para determinado tipo de pecados o tentación, y esto pues no es cierto. Estas ideas vienen de las religiones paganas, no de la Biblia, no de la palabra. Algunos cristianos equivocados también creen que es necesario saber el nombre de un demonio para expulsarlo, ¿no? Eso tampoco es cierto. Jesús ya sabría su nombre sin necesidad de preguntar, ¿sí? Y en el versículo 10 vemos acá, entonces le rogaba con insistencia, vemos aquí que el Espíritu le ruega a Jesús, no los enviará fuera de la tierra. En otras palabras, queremos quedarnos aquí. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Ellos querían quedarse allí, y esto magnifica el hecho de que Jesús es quien tiene el poder. Jesús tiene poder. Se nos olvida, hermanos. Tenemos amnesia espiritual a veces nosotros, porque se nos olvida quién es Jesús, ¿cierto? Jesús es quien tiene el poder. Ellos estaban rogando que no los enviaran fuera, que no los expulsara de esa tierra. Y debemos pensar en nuestras propias vidas, porque Jesús es quien tiene el control de nuestras vidas y es el que tiene el poder sobre nuestras vidas. Si Satanás ronda como león buscando a quien devorar, pero Satanás no es nada comparado con Cristo, con el poder de Cristo. Amén. 3 veces los demonios le ruegan a Jesús. Lo vemos en el versículo 7, dice, te ruego que no me atormentes. En el versículo 10 dice, él rogó, no nos envíes fuera a la tierra, que es la que estamos viendo en este momento. Y en el versículo 12 más adelante dice, los demonios rogaron, envíanos a los cerdos. En 3 ocasiones, en 3 ocasiones sí, los demonios ruegan a Jesús. Entonces aquí ya pasamos al versículo 11 y 12, pasen conmigo, hermanos. Había una gran piara de cerdos, los demonios rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús dio permiso a los demonios, así que entraron en los cerdos, y todos ellos, 2,000, corrieron al mar y se ahogaron. ¿No? Una escena, yo creo que nadie nos podemos imaginar, no, nadie de los que estamos acá podemos imaginarnos esta escena, ¿no? O sea, es impresionante. 2,000 corrieron al mar y se ahogaron. Aproximadamente 2,000 cerdos. Es una gran cantidad y constituye un importante detalle de un testigo presencial, ¿no? Eso es un gran testimonio y testigo presencial, ¿no? Pero hoy en día mucha gente ve esto y dice, no, qué horror, ¿no? Hay muchos cristianos también que dicen, no, qué horror lo que pasó, todos estos cerditos murieron, ¿no? Entonces se enfocan por los cerditos. ¿Sí? ¿Cómo pudo el bondadoso Jesús hacer eso? ¿No? O también hay otras personas que dicen, bueno, aquellos agricultores despidieron a Jesús porque estaban enojados porque Él destruyó su sustento. Jesús destruyó su sustento. 2,000 cerdos, es una gran cantidad. Esto está sin sentido, ¿verdad? Esto no tiene sentido. La cuestión es si los cerdos murieron, sí, los cerdos murieron, pero el hombre, ¿qué pasó con el hombre? Se salvó, fue libre, ¿cierto? Salvar al hombre es más importante. Su alma es más importante que cualquier cosa de este mundo. Por brillante que sea, debemos entender que esa es la razón principal por la que vino Jesús. No solo a este hombre gadareno, sino también a nosotros. Los demonios entraron en 2,000 cerdos. Nos dicen cuán totalmente invadido estaba este hombre por el enemigo. Estaba atormentado, ¿no? Y el incidente demostró muy claramente que todos esos espíritus malignos que estaban en el hombre realmente lo habían abandonado. Entonces vemos aquí el versículo 14 y 15. Después de esto, los pastores corrieron a dar aviso de lo que había sucedido. Todo el mundo estaba como contando lo que habían visto, ¿no? Estas imágenes tan fuertes, porque son imágenes fuertes. La gente de la ciudad y del campo vino a Jesús y vinieron 3 cambios en este hombre que había estado poseído. Este endemoniado tuvo tres cambios impresionantes. Él estaba sentado,
y estaba en su cabal juicio, ¿no? Entonces, fue un cambio brusco, de repente, pero ya este hombre le estaban viendo sentado, o sea, como calmado, vestido y en su cabal juicio. Este hombre ya no estaba desnudo en público, ya no deambulaba ni gritaba, ya no se autoflagelaba, no se cortaba, no se hería más él mismo. Y para este hombre fueron grandes cambios y la gente lo notó, obviamente. Pero también tenían miedo, la gente tenía miedo. Y lo lamentable es que tenían miedo de Jesús, ¿cierto? Porque vemos acá, y esta es la verdadera tragedia del acontecimiento. Aquí es el punto como que se quiebra, ¿no? Esa es la verdadera tragedia de lo que estamos estudiando hoy, porque no es la pérdida de los cerdos, sino la pérdida de esta gente. Versículo 16, pasen conmigo al versículo 16 y 17. Los pastores describieron lo que había sucedido con el hombre y con los cerdos, entonces la gente rogarle que se fuera de su comarca y Jesús entrara a la barca, ¿sí? El punto es que Jesús no se queda pues Jesús no se va a quedar donde no lo quieren, ¿verdad? Y debemos pensar en nuestras propias vidas. La palabra dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, yo entraré. Eso está en Apocalipsis 3:20. ¿Qué pasa si no abres la puerta? Jesús no va a forzar, exacto. Jesús no va a forzar su entrada. Y a veces nosotros nos rehusamos, ¿no? Nosotros no queremos que el Señor controle toda nuestra vida. Damos algo, una parte, pero Dios no, el Señor no se queda con medias, ¿no? Con cosas a medias. Jesús no va a forzar la entrada. Y estas personas rechazaron a Cristo y ese día, y fue una verdadera tragedia para ellos. Esa fue la verdadera tragedia. No fueron los 2000 cerdos, fue el rechazar a Cristo. Pero la buena noticia es que Jesús les dejó un testimonio y quizás algunas de estas personas finalmente llegaron a Jesús. No lo sabemos, pero a través del testimonio de este hombre quizás podemos entender que este testimonio dio luz a otras personas. Cuando Jesús subió a la barca para irse, el hombre que había estado poseído por el demonio, ahora era él el que mendigaba. Le mendigaba a Jesús, le rogó con insistencia a Jesús, déjame ir contigo, ¿no? Y vemos acá que Jesús dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces sabemos que esto sirve para mostrarnos, versículo 19, sí, perdón. Versículo 19, entonces sabemos que esto sirve para mostrarnos que el Señor tiene diferentes maneras para que los creyentes le sirvan, ¿sí? Este hombre quería permanecer con Jesús, unirse a los discípulos, pero esa no era la obra que Jesús tenía para él, ¿sí? Esta no era la obra que Jesús tenía en mente para este hombre. En lugar de convertirse en misionero en Israel, Jesús quería que este hombre se quedara donde estaba y fuera testigo para los de él. Los tuyos, dice ahí en la palabra, los tuyos. Y yo quiero que pensemos en nuestras propias vidas, ¿no? Porque ir a tu propia gente a veces puede ser lo más... ir a tu propia gente puede ser lo más fácil, lo más difícil, ¿no? Puede ser lo más difícil. Yendo a ver a tus familiares, a la gente de tu ciudad natal, pero las personas con las que creciste y que mejor te conocen son ellas, ¿no? Las personas que mejor nos conocen son las que están cerca a nosotros. Y eso es difícil, ¿no? Porque ellos saben cuál es mi testimonio. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, ellos me conocen. Y ahí ya decimos, no, yo prefiero predicarle a todo el mundo, ir y predicarle a todo el mundo es más fácil, ¿cierto? Que no predicarle a los tuyos. Pero la orden de Jesús fue, ve y háblale a los tuyos. Pero ahí está en riesgo
el testimonio que yo estoy dando, ¿verdad? Porque es claro para los que están cerca a mí, ¿no? Muchas veces queremos correr, predicar a otros, correr, hablarle a otros que no nos conocen. Obviamente no me conocen, no conocen bien mi vida. Somos salvos y queremos ir a buscar a alguien con quien compartir el Evangelio, evangelizar al otro lado del pueblo, ¿no? Ir a otros lados más lejos, dar la vuelta al mundo, como decimos, predicar. Y no quiero que me malinterpreten, ¿no? Dios llama a algunas personas a hacer esto, ¿no? Y sabemos de misioneros que hacen obras para el Señor impresionantes, pero también nos dicen a algunos de nosotros, quédense en donde están, vete a tu casa y predícale a los tuyos. Y sí que descuidado está este tema entre los creyentes, ¿no? Porque el creyente descuida mucho el predicar en su casa. Quiere ganar todo el mundo, pero su casa está abandonada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Quién mejor para ver el cambio que Él, el que ha hecho en ti, ¿no? Los que están alrededor tuyo pueden ver ese cambio en ti. Entonces, vemos en el versículo 21, pasen conmigo al versículo 21, la respuesta de este hombre a Jesús. Ahora este hombre tuvo una transformación asombrosa y vemos que cuando fue y se lo contó a la gente, todos estaban maravillados. La respuesta de este hombre a Jesús, el hombre está agradecido. Aquí vemos que puede que ese no sea el resultado de cada uno de nosotros. Podrías decirle a la gente, esto es lo que Jesús hizo por mí, y no se sorprendan. Y como mencionamos antes, no todo el mundo tiene una historia como estas, ¿verdad? No todos han sido liberados de la posesión de un espíritu inmundo, o el consumo de drogas, o el alcoholismo, o algo así. Pero algunos de nosotros hemos sido liberados del mal humor, ¿cierto? Del chisme, de las calumnias. Algunos de nosotros hemos sido liberados del orgullo, de la soberbia, de la mentira, de la impaciencia, la terrible impaciencia que tanto me aqueja, no los nombro a ustedes, me aqueja a mí, ¿cierto? O de quejarse, usar nuestra lengua para la queja todo el tiempo. Y algunos de nosotros nos hemos convertido en siervos diligentes, hemos llegado a ser amables, generosos, porque el Señor está transformando nuestras vidas. Hay todo tipo de transformaciones que el Señor puede hacer en nuestras vidas a medida que lo seguimos. A medida que lo seguimos. ¿Y quién mejor que los tuyos para notar ese cambio? Por eso decimos que es difícil predicarle a los nuestros, porque solamente ellos van a ver esos cambios. El testimonio de este hombre será mucho más efectivo con las personas que lo conocieron antes que con las personas que no lo conocían antes. ¿Es así o no? Va a ser más efectivo, va a impactar más sus vidas, ¿no? Y ahora queremos notar aquí que no fue solamente el cambio de vida de este hombre lo que constituyó su testimonio, también fue su proclamación verbal, ¿no? No solamente fue el testimonio, y hace unos domingos atrás hablábamos que predicar el evangelio no es solamente mi testimonio personal, ¿no? O sea, la gente sabe que fulanito es juicioso, hace bien las cosas, es honesto. No. Es necesario también proclamar, ¿no? Verbalmente. Salió y comenzó a proclamar, dice las Escrituras, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y también queremos ver la respuesta de este hombre a Jesús. Primero, el hombre tiene gratitud, él es agradecido por lo que el Señor ha hecho. Segundo, quiere estar con Jesús, anhela a su Señor, anhela más a su Salvador. No hay nada más importante para este hombre ahora, y espero que para nosotros sea lo mismo. Después de tener ese encuentro con Jesús, este hombre quería estar con Él. No hay nada más importante para él ahora que estar solo con Él. Tercero, vemos que este hombre está dispuesto a hacer lo que Jesús dice, aunque sea diferente de lo que el hombre quiere, pero estuvo dispuesto a hacerlo.
Así que la pregunta hoy, hermanos, es sencilla. Para cada uno de nosotros, ¿ha sido esa tu respuesta a Jesús? Aquí podemos decir que todos los que estamos acá estamos siguiendo a Jesús, ¿cierto? La pregunta es, ¿tú irás y harás lo mismo que hizo este hombre? ¿Tu respuesta ha sido la misma a Jesús? Si Jesús te ha salvado, no importa cuáles hayan sido tus circunstancias previas, tú has recibido un maravilloso regalo de la misericordia de Dios. Tus pecados, nuestros pecados fueron perdonados, la deuda que teníamos, Dios la pagó en su totalidad. Ya no estamos bajo la ira, hermanos. No entendemos lo que eso significa para nuestra eternidad. No estamos bajo ira, sino que somos objeto de su amor. Somos objeto de su amor porque creemos en su Hijo. Y eso sucedió porque Jesús fue a la cruz por nosotros. Él presentó su vida en nuestro lugar, en la cruz, y lo volvió a tomar de entre los muertos. Cuando creímos en eso, hermanos, se produjo un cambio maravilloso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso y cuántos han vivido eso? Espero que todos estén presenciando ese cambio, ¿no? En el momento que creíste en Cristo. Has sido liberado de la condenación. El cielo ya es nuestro nuevo hogar. Y este mismo cambio puede ocurrir en cualquiera que también reciba a Cristo Jesús. Así pues, para concluir esta tarde, hermanos, cerramos con la última pregunta. ¿Estás agradecido con Jesús? ¿Estamos agradecidos con Él? ¿Irás y le contarás a los demás lo que Él ha hecho por ti? ¿Irás a los tuyos? ¿No? A los tuyos. Ahí sí el amén ya menguó, ¿no? Ya no hubo tanto amén, ¿no? Ya ahí sí ya el amén. Ya, amén. No. ¿Estamos agradecidos con Jesús? Amén. ¿Vas a ir a los tuyos a predicar? Pero yo creo, hermanos, que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y si estamos hoy aquí, si alguno de ustedes está hoy acá, como oraba la hermana, no es casualidad, ¿no? Si alguno está aquí pero nunca has recibido a Cristo, es el día, es el momento en que te vuelvas a Él ahora y empiezas a conocer a ese Señor con poder, a ese Señor con total soberanía y control en nuestras vidas.